Buenas noches, bienvenidos a todos de parte del Museo del Chopo. Bienvenidos a esta noche de plática, diálogo con Mario Velatín en el marco de este ciclo Escribir Mañana. Los que han seguido el ciclo saben un poco por donde hemos tratado de pensar, de reflexionar juntos acerca de la evolución contemporánea de la escritura, en buena parte gracias a aportaciones tecnológicas, a difusiones nuevas, a también formas literarias distintas a lo que había antes. Nos pueden entonces, los que nos siguen a través de internet, pueden intervenir en Twitter, @Museo del Chopo. Repito, @Museo del Chopo. Pues gracias, Mario, haber aceptado la invitación. Desde que empezó este ciclo, pues quería que tú estuvieras aquí por una razón obvia. Yo creo que hay, no vamos a comparar, pero bueno, la obra que tú llevas en el campo de la escritura es una obra que ha evolucionado de una forma muy singular, muy particular, desde, vamos a decirlo, Salón de Belleza, esta novela que cumple 20 años este año, sobre la cual podamos regresar, y como a poco me gustaría evocar contigo no son intentos, porque son producciones, digamos, de formas un poco nuevas, tanto en la estructura mismo del libro, porque quisiste de repente bloques de palabras de un solo, es algo físico que el lector desde afuera ve desde lejos, o también una escritura fragmentaria, de repente entrelazar diferentes tramas para llegar a dar resonancia entre historias y guiar al lector. Todo eso va a ser como una especie de guión para esta plática. Si te parece bien, podríamos empezar a través de Salón de Belleza y sus 20 años. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un poco extraño el título de Escribir Mañana. Sabe Dios qué va a pasar mañana, ¿no? De acuerdo a lo que planteas, en esta suerte de evolución, yo creo que no hay tal. O sea, creo que hay una sensación de evolución, o sea, que es un poco la labor del escritor, es de crear una retórica, ¿no? De crear una sensación de algo, ¿no? Pero yo siento que todo estuvo dicho, así como si fuera muy importante lo que hubiera que decir, desde el primer momento, ¿no? que empecé a escribir, ¿no? O sea, yo creo que la primera, por ejemplo, el libro Salón de Belleza, en la primera frase del libro está todo el libro, ¿no? O sea, no hay que leer el libro, ahí está el libro completo. Y también me acuerdo que cuando, no sé, a los 9 años comencé a escribir, ¿no? A copiar, ¿no? Me acuerdo que era un poco la necesidad técnica de dejar una huella, etcétera. Por eso encontré una máquina de escribir y ver mi letra impresa, de alguna manera me hacía dar la sensación, ¿no? Tener la sensación de que pues mi vida tenía cierta importancia, ¿no? ¿Por qué podía dejar esa huella? Yo creo que allí ya estaba plasmado en esa frase, que era una copia, me acuerdo de, no sé, del cereal, de algo, de lo primero que tenía enfrente, que yo lo copiaba, ¿no? Porque no tenía yo nada que decir tampoco, sino lo que tenía que decir era precisamente eso, dejar la huella. Yo creo que ahí estuvo ya todo lo que vino después, ¿no? Y claro, por supuesto, tuve que inventar y reinventar y volver a recrear, ¿no? Un proyecto para que pudiera seguir funcionando dentro de cierto orden, ¿no? Eso lo conseguí mucho tiempo después de esa primera incursión, ¿no? en la escritura. Porque hubo un momento en que sí, yo estaba como enfermo de escritura, enfermo de palabras, o sea, que era como que era contra mí la escritura, ¿no? Porque era como una especie de pulsión
un tanto salvaje, ¿no? Que me separaba de una manera bastante dramática de la realidad, ¿no? La realidad concreta de todos los días, no sé. Y entonces de pronto era como vivir yo dentro de un mundo de hecho de escritura que no llevaba a ninguna parte, y al lado mío, alrededor mío, pues ver cómo la realidad iba cayendo a pedazos, ¿no? Y tenía yo, pues que, no sé, como todos, ¿no? De sobrevivir mínimamente. Y el peligro mayor, más allá de la sobrevivencia, etcétera, de lo que me pudieran decir, o cómo ser tratado socialmente, familiarmente, etcétera, ¿no? Que daba un poco lo mismo ser un yonki, un drogadicto, un borracho, un alcohólico, un escritor, o sea, era como igual, ¿no? Porque no había ese respaldo supuestamente que se necesita, ¿no? Que es algo espantoso, pero que hace que socialmente un ser determinado tenga un rol social, ¿no? Entonces, no, sí es escritor porque salió en el periódico, o porque lo publicó tal editorial, o porque tiene un lector, no sé. En cambio, cuando no pasa esto, ¿no? Uno está dentro, bueno, en mi caso al menos, dentro de una marginalidad absoluta, ¿no? Social. Yo creo que los que escriben, ¿no? Por eso incluso hice la Escuela Dinámica de Escritores, ¿no? Como para buscar una suerte de acompañamiento a en el momento ese en el cual alguien tiene que escribir, no quiere escribir, sino tiene que escribir, y todavía no haya ni consigo mismo, ni frente a un pacto con relación al otro, ¿no? Una manera adecuada de llevar adelante esa escritura. Pero lo que yo decía, el peligro mayor no era tanto la sobrevivencia o el ser considerado de tal o cual manera, sino el hecho de que ese tipo de escritura iba a terminar matándose a sí misma. O sea, iba a ser una escritura que iba a ser incapaz de producir nueva escritura, que es un poco lo que quiero actualmente, ¿no? Yo escribo, publico, estoy aquí sentado, etcétera, para poder seguir escribiendo, ¿no? Esto me da una suerte de aval para yo continuar con ese ejercicio, que es el mismo, idéntico, de cuando tenía 9 años. Entonces, hay dos. Tu pregunta puedo separarla en dos, ¿no? En dos caminos, ¿no? Uno que es el profundo, el real, ¿no? El honesto, ¿no? El decir, no, es lo mismo. O sea, es una pulsión de yo no sé por qué, no hay ninguna razón, no hay ninguna relación causa-efecto, que de alguna manera es la que estamos acostumbrados, ¿no? a responder, a la que estamos acostumbrados a responder para hacer algo, ¿no? ¿Para qué haces esto? Para esto otro, ¿no? Es una pulsión en la cual yo me despierto cada mañana, ¿no? Y tengo que estar sentado viendo cómo se graban huellas de escriturales en este caso, ¿no? También pueden ser utilizando otro tipo de elementos que no sean palabras, pueden ser imágenes, fotos, no sé. Es esa misma pulsión que no tiene un sentido, ¿no? Definido para qué lo hago, no sé. Es el mismo. Y la otra respuesta que tendría esa pregunta, que sí, que sería mucho más amable y mucho más coherente que la anterior respuesta, ¿no? Que yo he dado, es esto, que sí, efectivamente hay una evolución, hay cambios, hay estrategias diferentes, etcétera, pero eso va en virtud del pacto que, menos mal, en algún momento de ese camino me di cuenta y logré hacerlo, porque una cosa es darse cuenta y otra cosa es lograr hacerlo, ¿no? Establecí con el otro, ¿no? Entonces ese pacto es el que se renueva, pero no la escritura en sí misma, ¿no? O sea, se renuevan las estrategias, se renuevan las maneras como hacer que hacer de esa escritura algo productivo. ¿Qué quiere decir algo productivo? Algo que permita que haya más escritura. O sea, que el absurdo haga posible que haya más absurdo, ¿no? Porque lo absurdo sería que lo absurdo matara el absurdo. Un poco eso, ¿no? Sí.
¿Me explico? No. Sí. No, sí, pero justamente vamos a... Un poco absurdo. Hasta pensamiento. No, las dos respuestas que me das no son antagónicas, más bien yo creo que las dos son válidas. La famosa pulsión de la cual tú hablas, yo estoy seguro que sí, que es algo que no hay que justificar, no hay una razón de, hay que seguir, y es lo que tú haces. Eso sí, lo que sí me interesa a mí, porque sí es obvio, desde, digamos, los primeros textos, hay ángulos de ataques que son distintos frente a esta pulsión. O sea, quiero decir que en la literatura la forma lo es todo. Si la forma lo es todo, tú cambiaste de forma. A veces te gustó la idea de construir a partir de un modelo ya existente. La señora Murakami, Jacobo el Mutante, todos esos textos que son una especie de ejercicio, un poco como el niño que tú eras, que quería teclear y tú decidiste teclear usando obras de otros escritores o de etcétera. O poco a poco hasta te digo, a mí me interesa mucho entender cómo el texto se fue poco a poco trabajando a partir de lo que se puede llamar la fragmentación o del bloque, porque tienes también textos que son de repente un solo bloque de palabras. Eso yo sé que lo piensas antes de escribir, no es algo que viene de la pulsión nada más. Eso quiero decir frente a tu respuesta. Sí, no, por eso estaba de acuerdo contigo al decir que no era antagónico, sino que tenía dos respuestas, ¿no? Una más interna, ¿no? Más real, y otra más lógica, ¿no? Más que pudiera expresarse. Pero lo que no tomas en cuenta cuando dices que hay cambios, ¿no? Fragmentarios o de bloque o etcétera, ¿no? Tú dices que es cuando tú decides antes de escribir, ¿no? O sea, que yo decido escribir en bloque, o decido escribir en fragmento, o decido escribir al revés, o decido escribir en vacío, ¿no? O con fotos, o con no sé. Pero es al revés. O sea, eso es como en lo que yo voy transformando el texto. O sea, porque la escritura siempre es igual. O sea, lo que sucede es que lo que le llega al lector no es lo que aparece, ¿no? Cuando uno está escribiendo. Entonces, para mí siempre ha sido igual. Son cápsulas de escritura, ¿no? a las cuales trato de entrar, ¿no? Ya logré un cierto horario, así que trato de mantener a toda costa, que es un horario matinal, ¿no? Y que, bueno, va variando. Si ya el libro va avanzando mucho, hay que entregarlo, etcétera, puede durar muchas horas, pero como lo ideal es, no sé, unas 4 o 5 horas, ¿no? En la mañana, ¿no? Entonces, es entrar a ese lugar, ¿no? Sin traer nada de fuera, y yo ser allí un escritor lector, ¿no? Quiero saber qué va a pasar. No tengo la más remota idea de qué va a pasar allí. Por eso escribir mañana es como un título raro para mí. Escribir mañana, pues sí, es una gran interrogante, ¿no? No es una respuesta, ¿no? Y salir de ese lugar sin llevarme nada de lo que hubo dentro. Entonces, por eso yo no le creo mucho a esos escritores que dicen que los personajes los persiguen, tienen vida propia, se levantan en la noche, piden ser X, no, sino que es entrar, salir y tratar adrede, ¿no? O sea, eso sí, de olvidar por completo para poder volver a hacer el mismo ejercicio al día siguiente. Y esto da como resultado que se acumulen una serie de textos que de por sí son fragmentados por el hecho físico de haber sido escritos en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y que no vienen de nada y no van hacia nada, ¿no? O sea, vienen de abrir esa cápsula y se cierra la cápsula, ¿no? Entonces son textos que no tienen mucho que ver. Y después existe otra instancia de la escritura. Entonces lo que para mí es muy claro es que son dos momentos, no es un momento de escritura.
como se suele pensar, ¿no? Que hay un momento de escritura. Si no hay un momento, que es de ir construyendo cosas que no sé para qué, ni dónde, ni cómo. Y después hay otra instancia en la cual, una vez que yo tengo una acumulación, incluso yo trabajo un libro que yo publique, muchas veces es un libro que está hecho por acumulación y por deshacerme de esa acumulación para poder tener yo el espacio vacío y para continuar llenándolo de texto. Entonces, eso quiere decir que tengo una serie de textos que no tienen absolutamente nada que ver, sí tienen algo que ver, que es que yo los escribí. Entonces, lo que tengo que reconocer en esos textos es dónde está mi escritura, dónde está mi unicidad, o sea, mi carácter único, como el que tenemos todos, ¿no? Que somos únicos, cada uno, ¿no? Por combinación, ¿no? Cada quien es totalmente distinto que el otro. Entonces, ¿desde dónde está mi escritura? O sea, esa escritura que de alguna manera no puede repetirse en otro autor, ¿no? Entonces, ese es el punto en común, que tienen historias aparentemente totalmente distintas, no sé qué, y ahí viene un trabajo que ya forma parte de una decisión en la cual puede ser fragmentario, puede ser sin puntos y aparte. Un mismo libro lo puedo transformar en un libro con una estructura tradicional, ¿no? Etcétera, porque tú, por ejemplo, dices, ¿no?, que Salón de Belleza de alguna manera, o que yo venía de una línea tradicional y de pronto se volvió fragmentaria. Pero no, eso lo puedo revertir en cualquier momento, porque eso ya pertenece a la otra instancia de la escritura, en la cual, pues no sé qué me reconozco, si me reconozco, no sé en cuál me reconozco más como escritor, si en la primera instancia, que es que de pronto ser yo un lector de lo que va apareciendo y dejarlo que vaya hacia donde tenga que llegar, porque después va a haber un trabajo de edición muy riguroso, o si soy escritor cuando desescribo. Entonces hay como una especie de paradoja, ¿no? Entonces yo soy escritor cuando desescribo, ¿no? Porque entonces todo este material, que aparentemente no tiene ni ton ni son, si alguien lo viera, un extraño, llegara a ver todos esos fragmentos, diría, pues esto no hay manera, ¿no?, de crearle un cuerpo, de crearle una lógica. Entonces yo tengo que basarme en dónde está la escritura, ¿no?, que es un poco lo que de alguna manera rescato yo de todos mis libros, ¿no? Yo no rescato nunca una historia o un personaje o tener algo que decir. Pues no tengo nada que decir, la verdad. O sea, lo que tengo es que escribir, ¿no? Pero entonces, como supuestamente no se puede escribir sin decir, entonces hago como que digo, ¿no? Entonces a veces, cuando me preguntan sobre los temas, ¿no?, entonces yo digo, pues no sé, ¿no? A veces también invento, ¿no?, porque qué cosa he querido decir, ¿no? Pero para esto, pues no sé, son muchos años de trabajo para poder ponerme con la sensibilidad adecuada, para ponerme en una gran cantidad de lectores, en una gran cantidad de posibilidades, de opciones, ¿no?, para siempre adelantarme a lo que un posible lector, sea cual sea, ¿no?, puede pensar o puede decir. Entonces yo siempre es un poco, esa es la labor. Entonces, por allí me siento también escritor, pero entonces ahí también tendríamos que jugar con una dualidad de qué cosa es ser un escritor, ¿no? Si un escritor es un técnico o alguien que maneja la técnica, que maneja el lenguaje, que maneja una serie de recursos, que tiene una lucidez extrema frente a que es un poco la historia de la literatura, ¿no?, que siempre están así como esas dos líneas, ¿no?, de los escritores totalmente objetivos, concretos, racionales, ¿no?, versus o en paralelo a los autores enloquecidos, ¿no?, que expresan desesperadamente, ¿no?, sus ideas y sus ¿no?, sus manías, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de mi trabajo, no dentro mío, si me fuera así como, no, dentro de mi trabajo hay esos dos,
esos dos conviven, ¿no? Entonces convive ese que aparecen cosas muy curiosas no así como wow, sino curiosas para mí porque no sabía que iban a aparecer un minuto antes, y el otro, que es el racional, el concreto, etcétera, ¿no? ¿Qué hace posible que yo te pueda transformar una novela? O sea, la que tú has leído, por ejemplo, que me dices fragmentaria, si tú me das, no sé, 24 horas o no sé, un poco más, un tiempo, no sé, 3 días, yo esa novela fragmentaria te la puedo rehacer de que sea una novela lineal y que sea una novela tradicional y que sea, porque eso ya es convertible, porque eso ya es racional, eso ya es pensado, eso es como parte de mi trabajo, es como parte de la parte del lugar más denso del trabajo, ¿no? Volver a leer, corregir, archivar, guardar, esa es la parte más, no, la peor, yo no sé, hay una ley ahí de un demonio, no sé cuál es, cuando uno imprime un texto y lo corrige a pluma, a mano, ¿no? Con lápiz, meter las correcciones a la computadora nuevamente es así una cosa eterna, ¿no? Donde uno dice, pero ¿cómo es posible que escribirlo no me costó ni me di cuenta, ¿no? Y de pronto pasan las horas, porque a veces como no guardo relación, ¿no? Entre ese proceso objetivo, concreto, que a mí me parece que mentalmente, idealmente, me parece, pues lo haré en 20 minutos, ¿no? Pues hago citas, sí, dentro de una hora voy a tal sitio, ¿no? Y de pronto estoy ahí sentado poniendo las correcciones en pluma, meterlas a la computadora de un texto que me demoró, creo que la 10ª parte, que meter las correcciones, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, no sé, que hay como una especie de misterios, ¿no? En los tiempos, en el tiempo de la creación, ¿no? O sea, la creación, pues no sé, es como que los tiempos son como flexibles, ¿no? Que hay momentos en que se alargan al infinito, hay momentos en que todo se concentra, ¿no? En un instante, y uno puede, no sé, hacer 20 páginas sin darse cuenta en media hora, no sé, como muy como raro, ¿no? Como curioso. Entonces, claro, la pregunta sería, yo creo, ¿qué es ser un escritor? O sea, el que hace los textos, el que los edita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es, bueno, menos mal, digo, como trato yo, en ese sentido, cuando dije, ¿no? Que cada uno de nosotros somos distintos, ¿no? Por combinación, ¿no? Pues tuve la suerte, me di cuenta después, porque yo cuando estudié cine, no lo hice con ese sentido, con esa intención, sino para mí estudiar cine fue la idea de poder ver películas en una época que era imposible ver películas, de autores, ¿no? Sí, película, cine de autor era imposible, no había, o sea, si no estuviste en el estreno de Bergman, pues ya, chao, ¿no? No había forma, o había que esperar que lo pusieran en la Cineteca, ¿no? Una película, pero que no había forma, ¿no? Era la época del beta, no sé, no habían ese tipo de películas. El hecho de la edición, ¿no? De haber estudiado, de estado ahí bueno, para mí era ver películas, pero bueno, de alguna manera también pasaba por salas de edición, ¿no? Con las moviolas, etcétera, no había lo digital todavía, ¿no? Eran como los rollos y las cintas, ¿no? Colgando, ¿no? En los hilos, ¿no? Y ver cómo desde cortometrajes, ¿no? Cómo a partir de la edición cinematográfica se podían hacer joyas o espantos, ¿no? Yo hasta antes de entrar a esas salas y de estar ahí en esa carrera, pensaba que la esencia estaba o en el guión o en la realización, etcétera, y siempre como dándole como la hermana pobre, ¿no? La prima así como, ¿no? La edición, bueno, sí, pues obvio, ¿no? Van a tener que pegar porque suelto no va a pasar, ¿no? Pero no, es ahí realmente donde podías realmente reconstruir, ¿no? Y por eso es que pues tantas películas malísimamente geniales uno ve,
¿no? Que dice, pero eso puede ser una joya con una tijera, ¿no? Uno así diciendo, si yo pudiera entrar y cortar y rehacer, ¿no? Esto sería una maravilla y sin embargo es un espanto, ¿no? O al revés, no sé. Cosas que son muy malas, muy mal filmadas, un guión muy malo, pero de pronto con una edición correcta, ¿no? De pronto construyes grandes joyas, ¿no? No sé. A veces cuando regreso, no sé, a ver el cine de Godard, no sé, cosas, y ya la veo con otros ojos, ¿no? Que más allá del primer impacto, y veo que son cosas muy mal hechas, ¿no? Muy mal filmadas, muy mal actuadas, etcétera. Todo se ve, incluso la cámara atrás, todo así como a la gente mirando saludando, o sea, cosas así como. Y sin embargo, el soplo, ¿no? Está en todo un trabajo de edición que hace que eso funcione o no funcione. Entonces es lo mismo que yo hago, ¿no? Entonces yo puedo transformar los libros, porque precisamente ese no tener nada que decir, que es así como, vamos a ponerlo así como una especie de Joker, ¿no? Porque no es que no tenga nada que decir y no existen, pero no a la manera que se piensa, ¿no? Que se tiene cosas que decir. Ese no tener nada que decir es como una especie también de espacio de libertad, un espacio vacío en el cual yo puedo transformar todo el tiempo los libros, ¿no? Incluso me ha pasado en una oportunidad, en el libro Damas Chinas, ¿no? Salió una edición donde el montaje o la edición era intercalado, ¿no? El texto era intercalado, o sea, 2 historias intercaladas, ¿no? Y de pronto no me gustó, y en otra edición lo hice separado, ¿no? Hice primer capítulo un texto completo y el segundo capítulo otro. O sea, incluso me tomo esas entre posibles licencias, ¿no? Porque pues de pronto también en literatura estamos en un lugar que de pronto se piensa que hay unas leyes rigurosísimas, ¿no? Que no sé quién ha escrito ni dónde están puestas, ¿no? Pero de pronto mucha gente trata de respetar estas leyes, ¿no? Como por ejemplo, cómo vas a tocar un libro, vas a cambiar la estructura en otra edición, ¿no? Si no pones, si no lo aclaras o pon otro título, no, es como trato, ¿no? O sea, trato por un lado de respetar ese pacto, porque sí me da mucho miedo romper ese pacto, es el único miedo que tengo, ¿no? De romper ese pacto con el otro, porque pondría en peligro la continuidad de la escritura, pero al mismo tiempo también trato de llevar las cosas al límite, ¿no? Ahorita está por aparecer un libro que publiqué hace unos años que se llama Jacobo el Mutante, que es un libro que hace ver como que fuera un libro de la tradición judía, un libro jasídico, que supuestamente escribió Joseph Roth, el escritor austrohúngaro, ¿no? De Polonia. Yo invento textos como si fueran fragmentos de ese texto, y bueno, ese libro salió publicado hace, no sé, unos 8 años, algo así, con el nombre de Jacobo el Mutante, y de pronto ahora para la traducción me encontré con algo muy curioso, que yo me pregunto, bueno, ¿qué piensan del otro, no? También en ese famoso pacto con el otro. El traductor al inglés de ese libro era alguien religioso, judío, y de pronto me escribe y me dice, así pero muy asombrado, me dice, wow, las cosas que tú pones judías allí, y de jasídicas, y de Zohar, y de la Torá, y no sé qué, son ciertas. Bueno, sí, obvio, o sea, no había jugado con una especie de imaginario judío y había puesto, no sé, una especie de lugar común, ¿no? De lo que se entiende que son esas escrituras, ¿no? Entonces, a partir de esa comprobación, de ese asombro, ¿no? Del traductor, yo le contesté, ¿no? Le contesté literariamente, por decirlo de alguna forma. Entonces hice un postfacio al libro de por qué había escrito ese libro y qué me había llevado a hacer el libro, ¿no? Y ese texto es 4 veces más grande que el libro. O sea, explicar cómo hice el libro es 4 veces más largo que el libro. Y entonces en la edición en inglés va a salir el libro con la explicación
de por qué existe ese libro, que es 4 veces más largo, como digo, y más dibujos con una artista que estoy trabajando, visual, y mapas, ¿no? Porque es tan complicado ya todo, o sea, porque el libro no era complicado, pues ya lo complicó el traductor, cuando dice, sí, era de judíos, entonces, pues sí, ese sí. Aquí no es casual. Entonces hago toda esa explicación, entonces se vuelve complicadísimo, ¿no? Porque lo que está detrás de la escritura es muy complicado, si es que lo miramos con esos ojos, quiero decir, no estoy tratando de decir que yo hago una investigación complicadísima para escribir un libro, no. Pero si tú ya preguntas de esa manera, y entonces yo trato de demostrarte la propia escritura, donde hay, pues sí, una suerte de acumulación de lecturas, de experiencias, de experiencias de todo tipo, ¿no? Tanto personales como en diferentes artes o, no sé, de la vida cotidiana, etcétera. Si las explico, entonces construyo un monstruo más o menos, ¿no? Entonces este libro aparece con esta... Entonces ahora es el libro originalmente se llamaba Jacobo el Mutante, ¿no? Que salió publicado, y ahora se llama Jacobo el Mutante Reloaded, ¿no? Entonces es este libro que aparece nuevamente, aparece creo que a fin de año, con 3 veces más, ¿no? 5 veces más largo, ¿no? Por una simple pregunta, ¿no? Y de ahí, digo, te lo cuento por lo enlazo, ¿no? Con este espacio de la convertibilidad de los textos, ¿no? Que si quieres te lo hago fragmentario, si quieres te lo hago, lo puedo hacer, no si quieres, no, sino yo quiero, ¿no? Es así parezco así, si quieres se lo volteo, si quieres se lo pongo en carnita, no, sino que hay una ductibilidad muy grande, ductibilidad, sí, ¿no? Esa palabra, que dúctil y maleable, ¿no? Así como, por ese aparente vacío, que no es vacío, y si alguien lo marca, se ve que no es vacío, ¿no? Pero yo creo que lo que hace es que no repite las fórmulas de lo lleno, como supuestamente el lleno está lleno. Para volver a un tema que subrayaste un poco antes, cuando pensaste la Escuela Dinámica de Escritores, había ahí como una especie de declaración de fe, digamos, de lo que debe de ser la escritura, ¿no? Yo creo que no hiciste un espacio, hasta físico, donde ocurrían cosas que tenían que ver con la idea que tú tenías sobre la escritura. Olvidemos la literatura, la escritura misma, ¿no? Y invitando, digamos, a gente a participar a este espacio. Fue un poco eso. ¿Tú nos podías hablar un poquito más de las 2 o 3 frases que acabas de pronunciar sobre esta escuela, mostrando bien que era como proponer a gente que tenían que escribir, no es que quisieran, pero es gente que tenía que tener esa sensación, esa pulsión de la cual tú hablaste, y cómo alimentarla y cómo permitir, como creo que lo dijiste un par de veces, en evitar que perdieran mucho tiempo en cosas que pueden pasar cuando uno quiere dedicarse a este acto. Sí, bueno, la escuela era al revés, ¿no? Era cómo no se debe hacer la escritura, ¿no? Yo creo que es porque no sé cómo se hace la escritura, o sea, no hay una forma. Precisamente esa es la importancia de los escritores, ¿no? Que no haya una fórmula previa. O sea, precisamente por eso, cuando vamos a una librería, pedimos un autor y no otro, y no le hacemos caso a las campañas de lectura que dicen lea media hora, ¿no? Que lea qué, ¿no? Como si leer fuera un fin en sí mismo. Entonces, justamente, como no hay, bueno, esa es la prueba, ¿no? De que no hay una manera de escribir, sino cada quien tendrá que encontrar su manera por razón por la cual pues hay distintos autores y uno lee un autor y después lee otro, o no sé, ¿no? O sea, porque va a encontrar allí algo que no va a encontrar en el otro, sino daría lo mismo, ¿no? Leer por leer, ¿no? Entonces la escuela
era algo muy curioso porque pues partía de dos premisas un poco contradictorias, ¿no? Porque decir, no se puede enseñar a escribir, ¿no? Obviamente, señora, ¿a qué escuela fue Kafka? ¿A qué escuela fue Dostoyevsky? ¿A qué escuela fue Faulkner? ¿No? ¿A qué escuela fue Proust? ¿No? Entonces, nosotros no éramos tan ingenuos de decir, no, sí, vamos a enseñarles a escribir, ¿no? Entonces, no se puede enseñar a escribir. Si usted viene aquí a aprender a escribir, pues no, lo sentimos mucho porque eso no se puede aprender, ¿no? Pero de alguna manera, lo que sí se puede hacer es pasarla mejor, no sé, o sea, un poco como esos años tan terribles, ¿no? Del que no escribe, el que no publica, etcétera, todo está en contra socialmente, etcétera. Entonces era como que haya un espacio, ¿no? De acompañamiento, que es un poco, eso creo que me viene del psicoanálisis, ¿no? No sé, un poco, doctor, quiero matar a mi abuela, sí, en 3 sesiones, lo voy a hacer que ya no la quiera matar, no, o sea, pues yo no sé, igual, no sé si después de una terapia usted va a querer seguir matando a su abuela, pero de que necesita terapia la necesita, ¿no? Entonces venga hágase un tratamiento, ¿no? Psicológico, porque esto no está bien, ¿no? Entonces de alguna manera era tomar, ¿no? El deseo, ¿no? De la escritura como una suerte de pulsión, de algo que uno no puede manejar y que de alguna forma se puede acompañar y puede uno descubrir dentro de uno mismo, que es un poco a lo que juega, yo creo, el psicoanálisis, ¿no? O sea, yo creo que el peor psicoanalista es el que se mete y te dice, no, cómprate un Toyota, no, divórciate, tu mujer está muy fea. No, o sea, ese no es el psicólogo, ¿no? El psicólogo es el que es el espejo y es el espacio para que tú puedas de alguna manera ir descubriendo lo que ya tienes o lo que no tienes, porque también es decirles que no es mejor el que escribe que el que no escribe, ¿no? Entonces, lo que sí es terrible es cargar con un imaginario de que yo quiero ser escritor cuando no lo eres, ¿no? Eso debe ser ya la peor combinación, ¿no? O sea, querer ser escritor, es que no se puede querer ser escritor, o sea, ya eres escritor. No, alguien viene y me dice, ¿cómo puedo hacer? Pero no, pues no sé, estás escribiendo, lo has escrito, no, pero me gustaría, pues no, ya, lo siento, ¿no? O sea, no tenía, no podías un papel, un lapicito, no tenías por ahí, no sé, ¿no? O sea, como, esa era una, ¿no? La de no se puede enseñar a escribir, por eso hay que hacer una escuela, ¿no? Por eso, para no perder a gente que sí quiere escribir, pero que la vida los va a ganar, que es un poco lo que a mí me sucedió, recuerdo cuando estaba en la universidad o con grupos de amigos, etcétera, ¿no? Cuando era chico, cuando era joven, no sé, pues escribían muchos, ¿no? Y fantástico, ¿no? Y yo decía, wow, qué escritores tan increíbles, ¿no? Y de pronto me di cuenta, poco a poco, que yo iba ganando por walkover, ¿no? Entonces al final no es que yo escribiera mejor que otros, sino que yo era el único que iba quedando, porque uno se casaba, el otro tenía un trabajo, el otro no sé qué, o no tendría una desesperación tan grande, ¿no? Entonces al final todos iban quedando en el camino. Y había unos que iban quedando, que qué bien que se quedaran, ¿no? O sea, digo, a pesar de ser buenísimos, porque ahí no se mide. No, creo que yo no se mide porque, qué genial, es un cuento maravilloso. No, se mide que es un poco también lo que se trataba de explicar en la escuela, se mide por un proyecto de vida, ¿no? Se mide por una cosa a largo plazo, no porque me va a salir bien el cuento, ¿no? Hay, no sé, unos talleres que ¿no? Por eso también lo de los talleres, que bueno, sí, que no haya talleres, pues está bien, ¿no? Pero esos talleres que de pronto tienen así como porcentajes, ¿no? Dicen, los cuentos buenos son los que tienen mal final, 5 personajes, etcétera, ¿no? O sea, como cosas así, como si eso fuera importante. Lo menos importante es hacer un buen cuento o una buena novela. Lo importante es ver cómo vas a sostener una vida con una escritura, ¿no? Que va a tener altibajos, si vas a hacer un libro malo, un libro bueno, etcétera. Aparte porque los libros ni siquiera son lo importante, porque los libros son como la punta del iceberg. Lo importante es una escritura que está debajo.
¿no? Los libros son como una especie como de hitos, ¿no? Que van marcando para el mismo autor y también como para, sigo con este pacto famoso, ¿no? Social, ¿no? Para poder ser considerado como una especie de ente sociable, ¿no? Parte de la sociedad, ¿no? Es un poco como retribución, ¿no? Aquí está el libro, no sé, salió una reseña, es malísimo, está bien, perfecto, pero existe, ¿no? O sea, no es eso de que queda oculto, ¿no? Ese era uno de los puntos, ¿no? El de no se puede enseñar a escribir, el acompañar, ¿no? Porque sí, de alguna manera pensábamos, bueno, el programa consistía, era como una obra en realidad, no era una escuela, ¿no? Era una obra mía más, un libro más de la escuela, ¿no? Y la idea era que duró 10, y estaba planificada para durar 10 años, duró 10 años, y era que por periodos de 2 años, 30 personas interesadas en la escritura tuvieran 52 maestros, ¿no? O sea, 30 alumnos, 52 maestros, y con cada cual artistas, creadores de literatura y de otras artes, solamente lo veían 9 horas y trabajaban juntos en algún proyecto práctico. Entonces, bueno, yo, no sé, convocaba a algún creador, ¿no? De distintas materias, no al que más me gustara necesariamente, porque no quería hacer una escuela. Por eso es que de alguna manera tú decías que yo tengo una idea de lo que es la escritura. No, yo trataba de que estén allí, que los aspirantes a escritores o los que tenían interés por la escritura tuvieran la mayor cantidad posible de experiencias como concentradas en un lugar, ¿no? Y los maestros, por ejemplo, para yo no tampoco interferir, ¿no? De una manera, bueno, primero yo no daba clases, ¿no? Y segundo, pero podía también interferir de una manera indirecta, ¿no? Decir, bueno, pero van a estar todos mis amigos dando las clases, entonces se va a crear como una especie de línea o escuela, ¿no? De pensamiento. No, todos tenían que ser creadores en plena producción, ¿no? Que se pudiera ir a la librería y encontrar los libros, o al teatro y estar la obra montada, o a una galería o a un museo, ver que estaba el trabajo allí. Entonces eran creadores en plena producción, y preguntarles a los profesores que tenían un grupo de 30 personas y qué cosa ellos les interesaría intercambiar con este grupo, ¿no? Si estaban en una investigación determinada, si estaban buscando algo en su propio trabajo, que contaran con este grupo como para juntos, ¿no? No sé, ensayar algo, no sé. Y entonces los chicos chicos y grandes, porque habían de todas las edades, pero hay que decir chicos a todos mejor, ¿no? Para no caer en esas leyes de la tercera edad. Iban a la escuela pues con zapatillas de ballet, con cámaras de cine, ¿no? Y eso era un poco el requisito también para ingresar, ¿no? Si es que querían entrar realmente a participar en una serie de experiencias de distinta índole, porque y eso sí ya era mío, se partía de la idea de que primero la literatura es un arte, ¿no? Cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo, esa idea, ¿no? Y cada vez se ha ido acercando más, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? A una especie de rama de las ciencias sociales, ¿no? Es así como, qué interesante este libro porque narra de una manera impecable este hecho histórico, este hecho social, etcétera, ¿no? Como si fuera una especie de emisaria, ¿no? De los periódicos, las noticias, hacerlas más bonitas, ¿no? Más largas, más profundas, ¿no? Entonces sí que es un arte, y que todas las artes son la misma cosa también, ¿no? Bueno, para mí todo es lo mismo, ya, o sea, por eso ya sería como místico, entonces ya era demasiado también para la escuela, ¿no? Pero ahí todas las artes forman parte de lo mismo, no hay diferencia entre la danza, la música, el teatro, la literatura, es lo mismo. Entonces, si tú quieres ser escritor,
crea una coreografía porque estás escribiendo, haciendo una coreografía. Y porque algo que se desarrolle de una manera muy normal, muy tradicional, que ya ni siquiera eres consciente de eso en la coreografía, para seguir con el ejemplo, igual si se aplica a un poema o a un cuento, tal vez pueda crearse algo que te va a sorprender a ti mismo, ¿no? Y vas a evitar esa temible repetición. Porque yo siento que hay como un ángel malo que le dice a todos, nos dice a todos al oído: así se hacen las novelas, así se hacen los cuentos, esto es lo que tienes tú que hacer, este es el medio, este es el método. Y precisamente son unos consejos que dan como resultado, si alguien lo sigue, dan como resultado las peores obras, ¿no? Lo veo, eso lo constato cuando soy, no sé, jurado de algún concurso, etcétera, y veo cómo empiezan a haber repeticiones, ¿no? Como puedo empezar a ver entre los que están concursando, ¿no? Puedo ir acumulando como pilas, ¿no? De los que escriben de esta manera, los que escriben de la otra manera, porque aprendieron que eso era lo que había que hacer. Entonces, el peor de todos es el que mejor lo hace, ¿no? Porque lo hizo lo mejor desde el punto de vista escolástico, lo hizo lo mejor desde el punto de vista de lo que se supone se deben hacer las cosas. Y si hacemos, cualquiera aquí presente, una obra preferida de cada uno de nosotros, sea de literatura o de otra área, justamente vamos a ver que la que nos imaginemos es, curiosamente, nos encanta porque hizo lo que no se debía de hacer, ¿no? O sea, porque justamente fue en contra de lo que establecen estas supuestas reglas, ¿no? Siempre, y eso precisamente es lo que nos llama la atención, y por eso la consideramos nuestra obra preferida, ¿no? Porque nos retratamos en eso único que es la unicidad, ¿no? Esa general, llevada a un hecho concreto, que es la obra, sea de teatro, de danza, de literaria, cuento, no sé. Bueno, cuento ni quiero ni mencionar, ¿no? Porque eso de separar la escritura por géneros también fue un lastre, ¿no? Más, ¿no? Eso no es cuento, eso es novela, las características del cuento. Entonces son 20 horas discutiendo eso, cuando pues la verdad de una escritura está en otra parte, ¿no? O esas personas que han ido así, que, esto no es teatro. Sí, bueno, ya, sí no es teatro. ¿Te gustó? No, es que esto no es teatro. No, sí, bueno, sí no es teatro. Pero esto, no, es que el teatro es, no, ay Dios. O sea, es como hacer el lastre, poner el límite, ¿no? El corsé antes de poder vivir la experiencia, ¿no? Y yo creo que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos mejores que nosotros mismos. O sea, somos mejores que nuestras ideas, ¿no? O sea, nuestras ideas siempre nos van a ser lógicas y como van a ser muy inteligentes y muy uno los va a poder transmitir al otro, ¿no? Eso hace precisamente esa logicidad de esas ideas y esa inteligencia que podemos mostrar, hace que sean limitadas, ¿no? En cambio, si nosotros dejamos fluir realmente, dejar que nos sorprendamos, ¿no? Va a ser mucho más interesante para nosotros mismos, que tenemos que ser los primeros lectores de lo que hagamos, ¿no? Espectadores, oidores, no sé, escuchas, ¿no? De lo que estemos creando. Pero como volvemos a caer en lo binario, tampoco estoy diciendo que de pronto entremos así en catarsis y una noche en vela y escribamos todo lo que se nos pasa por la cabeza. No, tampoco. No, es como poder juntar los dos, ¿no? O sea, poder tener la suficiente libertad y al mismo tiempo tener la suficiente sabiduría o el suficiente ojo, la suficiente rigor, ¿no? Como para poder leernos a nosotros mismos, poder saber qué cosa es lo que nosotros estamos escribiendo y qué tanto hay de nosotros, no de nosotros en nuestras biografías, sino
en nuestra forma de construir un universo ficticio, un universo simbólico que sea nuestro y no sea tomado del universo simbólico de otro autor. Entonces, las clases más fáciles o donde se hacía más evidente este juego era en las de otras áreas, ¿no? No sé, en cine, danza, etcétera. Pero cuando tocaba a un escritor, cuando se enfrentaba a un escritor, eso era mucho más difícil porque como se hablaban en lenguajes similares, ¿no? Pues el punto estaba en entender que así como este autor había construido un universo propio, así cada uno de nosotros teníamos que construir el nuestro, ¿no? Y es algo muy difícil entenderlo, enfrentarse a eso, sobre todo pues si pues hemos ido al kindergarten, ¿no? O tenemos una mamá y un papá o dos papás, dos mamás, no sé cuánta gente puede tener un niño ahora, pero siempre hay la tendencia es a la educación escolástica, ¿no? Es aprender para aplicar, ¿no? Y entonces es un poco lo que hemos hecho en el kindergarten, en la primaria, secundaria, no sé, ¿no? Odiar a la literatura, ¿no? De pronto, ¿quién fue primero? ¿Cervantes o Lope de Vega? ¿En qué año nació? No sé quién, no qué importa, ¿no? O sea, es justamente lo que no importa, ¿no? Y justamente lo que no importa es lo principal, ¿no? Y entonces romper esa idea de aprender y aplicar es muy difícil, sobre todo si alguien se fascina, ¿no? Con un autor, ¿no? Entonces de pronto yo me fascino, no sé, con Dostoyevsky, no sé. Entonces, inconsciente o inconscientemente, pues yo voy a hacer también Dostoyevskito, ¿no? Entonces, y voy a también conozco una prestamista que vive a la vuelta de mi casa y la voy a matar, no sé. Entonces, hay como, eso es muy difícil, ¿no? De romper, digo, porque está muy incorporado a nosotros, pues obvio, si así ha sido nuestra vida desde que hemos nacido. Entonces, es romper eso y tratar cuando se enfrentaban con estos creadores, ¿no? De no imitarlos y tampoco ir en contra de ellos, sino tomarlos como un punto de referencia de que así como él hizo esto, yo voy a hacer lo otro, ¿no? Porque también en los talleres suele suceder eso, o que uno se impronta para bien o para mal, que las dos es horrible, ¿no? O sea, odio tanto al tallerista, al que dirige el taller, que voy a hacer todo lo contrario a lo que le gusta, ¿no? O me parece tan fascinante que voy a hacer lo mismo, o voy a hacer lo que a él le gusta, no sé, etcétera. Entonces no puede haber un referente. El referente tiene que ser tú, la nada, el vacío, ¿no? Y bueno, para acabar esta parte de la segunda, había una prohibición en la escuela. Bueno, primero esto de que no se puede enseñar a escribir, ¿no? Que no se puede, y por eso hay que hacer la escuela. Y la segunda era que puede hacerse todo en esa escuela, salvo una cosa, obviamente escribir. Entonces, era la prohibición única de la Escuela Dinámica de Escritores, era la de escribir, porque escribir allí en el momento, ¿no? Enseñar los textos, ¿no? Ay, ¿qué te parece? Mira, ¿no? Entonces así con cara así como de primero de primaria, ¿no? Ah, le gustó el final, no cámbiale. Sí, yo creo que con el personaje no. Es que escriban en su casa. Alguien que tiene que escribir va a hacerlo en su casa, y en este espacio de la escuela lo único que va a obtener es mucha información, muchísima, de alguna manera de personas que por la trayectoria que tienen, porque existen, ¿no? Porque existen en el sentido simbólico, ¿no? Porque están ocupando los espacios. Incluso los que ocupaban los espacios también eran invitados, los que ocupaban los espacios de manera ilícita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que habían ganado 80 premios, ¿no? Que hay muchos casos, ¿no? Aquí está el gran premiado, ¿no? Y era un retardado mental. Entonces era como, wow, entonces eran como todos estos chicos que venían así un idiota, ¿no? Que había ganado el premio nacional, el premio el otro, ¿no? O sea, como que estamos llenos de estos premios, ¿no? Entonces era como de pronto ese choque, ¿no? Y también entonces uno aprendía, bueno, ellos, ¿no? El grupo, por
al revés, ¿no? O sea, por rechazo, ¿no? Por decir, pero ¿cómo esta persona puede ser tan famosa, ganar todos estos premios y con lo que hace y con lo que nos acaba de decir? No, bueno, entonces vamos a analizar que hay un fenómeno también que premia, ¿no? Por decir, sí, pues premia, ¿no? Este espacio se necesita, ¿no? Socialmente yo creo pues que hay una necesidad también de la mediocridad, ¿no? Tiene que tener un lugar, ¿no? No sé. Yo lo veo en las campañas, yo lo veo eso, por ejemplo, en las campañas de alfabetización, ¿no? Yo creo que son hechas para producir lo contrario, ¿no? Es impresionante, es así como, porque hay un dinero impresionante que se gasta, millones, ¿no? En las campañas de lectura, etcétera, pero son tan espantosas, no sé, alguien si sabe alguna campaña que realmente funcione, ¿no? Esa de como las frutas y verduras, ¿no? De media hora para escribir, o en vacío, ¿no? Hay que leer es bueno, ¿no? O sea, sí, claro, sí, muy bueno, ¿no? Cuando no hay un conocimiento real de lo que ocurre frente a una población que muchas veces o no ha tenido un encuentro, o sea, no sabe lo que hay dentro de un libro, o sabe mal, ¿no? Porque lo sabe desde una escuela, ¿no? Donde un maestro le ha dicho fechas o le ha dicho, ¿no? O se piensa que es una cosa de erudición. Y también yo sospecho, no sé, porque hay dinero de por medio, y pues mucho dinero, ¿no? Y no funciona, ¿no? No sé qué pasó ahorita, no pasaron con 200 millones de libros gratuitos, todos mal hechos, ¿no? Y que querían hacer otro libro. Esto me pareció genial, la idea de un libro, sí, ¿cómo era? No sé cuántos libros estaban todos llenos de faltas de ortografía y de datos falsos, ¿no? Y habían 200 millones de libros, algo así. Y entonces la propuesta era hacer otro libro como de ejercicios para detectar los errores del otro libro, ¿no? Así, para que en lugar de quemar el libro, los 200 millones de libros, 20 millones de cuántos libros, era para ver quién detectaba los mayores errores del otro libro, y era como que había sido a propósito, ¿no? Era así. Y también, no sé, porque sí hay campañas que sí han funcionado. Por ejemplo, la única que yo he visto que ha funcionado ha sido la de... Y yo, bueno, disculpen que me meta así como ego, ¿no? La del metro, ¿no? La de leer boleto, ¿cómo se llamaba? A leer de boleto, ¿no? Entonces esa funcionaba. Yo me di cuenta porque con una vez que pusieron un texto mío a leer de boleto, ¿no? La idea era que para el viaje del metro se llevaba el libro, ¿no? Después lo tenía que devolver, y el que no lo devolvía también estaba previsto que no lo devolvieran. Bueno, está bien. Devuélvalo, señor. Bueno, no lo devolvió. Bueno, está bien, porque ese libro va a llegar a algún lado, o sea, se va a difundir la lectura, ¿no? Y yo me di cuenta que funcionaba porque en uno de los números publicaron un texto mío, de pronto iban en el metro, y que siempre así como anónimo, ¿no? Y de pronto todo el mundo se saludaba, ¿no? Así, o sea, usted, ¿no? Así, o sea, y entonces en el tiempo que duró mi libro, la gente me daba cuenta que sí había una... Y también veía que se acababa, no sé qué, ¿no? No habían los libros, o sea, que la gente se los llevaba, no sé, o sea, sí había un movimiento, ¿no? Real. Y yo creo, pues no sé, me imagino, que se dieron cuenta que funcionaba y lo quitaron, ¿no? Porque si no entiendo, o sea, diga, no, este sí funciona, este sí, aquí la gente lee, este sí está funcionando, entonces mejor no. Entonces hay que quitarlo, porque ¿por qué quitaron justo el único que funcionaba? Es el único que quitan, ¿no? Y siguen los letreros, y sigue todos los libros gratuitos llenos de errores, no sé, o sea, como muy, muy curioso, ¿no? Da que pensar que como que, claro, pues sí, bueno, desde la premisa básica, ¿no? Un pueblo culto va a ser un pueblo peligroso, o sea, sí, por supuesto. Mientras más ignorante mantengas a la gente, pues es más fácil manipular, no sé, no sé, es como muy simple, muy triste lo que digo. Sí, pero creo que pensamos muchos así, que funciona así. Pues muchas gracias a Mario Bellatín por este paseo adentro de la escritura, lectura, cómo la literatura no se puede enseñar, ya entendimos, pero se puede atravesar, se puede enriquecer uno con eso. Te iba a hacer una pregunta porque 2 veces hablaste de un tema que yo creo que es muy fascinante y no tan sencillo. Lo dijiste, no, no, que es efectivamente
las influencias literarias. Yo quiero decir, no conozco a ningún escritor que no haya sido lector, por ejemplo. Eso me parece que, y alguien que tiene la escritura encima de él, que tiene la pulsión la que tú describiste, pero también yo creo que hay que atravesar esos textos. Hay como una imposibilidad de sostener una escritura sin alimentarla, no solamente con la escritura, pero con otras artes, con otras cosas. Te podría pedir que si podías profundizar esta relación que tú tienes o que otros escritores que tú conoces tienen con justamente evitar la imitación que tú dijiste, ese pequeño Dostoyevsky que ocurre en cada concurso literario, ¿no? Pero también, por otro lado, la imposibilidad de volverse alguien sin esas aportaciones. O sea, puede escribirse, puede leerse libros, puede no leerse libros. En el caso de Manuel Puig, por ejemplo, que lo que hacía era ver películas, no era así el experto en películas. Yo tenía, cuando escribía de esa manera compulsiva, también tenía la compulsión así tan idiota de la escritura por la escritura, también de la lectura. Entonces yo me acuerdo que en el desayuno de mi infancia leía 20 veces el serial, ¿no? La fábrica queda en tal sitio. Entonces yo me sabía de memoria, ¿no? Queda en la carretera, tal, Puebla, 150 carbohidratos, no sé, o sea, porque era... Y eso ya, esa acción ya me satisfacía, ¿no? Y sí, obviamente después leí, no sé, no es obvio, leí, no sé, libros, ¿no? O sea, sí, autores fabulosos. Pero no puedo decir, por ejemplo, cuál es mejor y cuál es peor, porque pues hay muchos, son todos. O sea, no es competencia, ¿no? O sea, no sé. Sí puedo decir cuáles no me gustan, eso es más fácil, ¿no? Pero la lectura es más grande, ¿no? O sea, no se circunscribe a libros. No porque uno haga libros, entonces uno lee libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí ya mencioné algo, ¿no? De la influencia del cine, pero no a la manera como se podría entender, ¿no? Que ver cine, ¿no? Era estar en una sala de edición de cine, por ejemplo, ¿no? Porque a mí siempre me decían, que es muy visual tu texto. Digo, mentira, no era nada visual, sino que ellos sabían que yo había estudiado cine, entonces por decir algo decían, que muy visual, ¿no? Se nota la influencia que he estudiado cine, pero no, porque era la estructura, ¿no? Que de alguna manera la edición da una estructura narrativa. Y hay algo curioso que yo he notado, como que, bueno, no, hace años noté, pero que casi siempre mis libros, leer un libro mío, tarda lo mismo que ver una película. Entonces hay como ciertas, así como uniones, ¿no? Relaciones raras, no sé, ¿no? Que de pronto es lo mismo ir al cine que ver un libro mío, no sé, hay como la construcción de alguna manera tiene que ver con lo cinematográfico, pero no tampoco a nivel, no, ahorita no quiero que alguien diga, mira, ¿no? Una tesis, ¿no? De latín sobre cómo construye, cómo cinematográficamente. No, son atisbos, son como ruidos, son como elementos que están allí presentes. Y pues eso, que no necesariamente uno lee libros, ¿no? Sino también no sé, arte contemporáneo, arte clásico, teatro, cine, no sé, está lleno de la influencia, es mucho más grande. Y sí tuve una época en mi vida, no sé, creo que durante 20 años, no sé, que hubo una presencia relativamente importante, ¿no? De lecturas que les ponía también les ponía reglas, ¿no? Por ejemplo, tenía que leer siempre a partir del placer, no de la obligación, ¿no? ¿Cómo es posible no leer todo Thomas Mann, ¿no? Entonces, no, leer lo que te interesa de Thomas Mann o atisbar o no leer Guerra y Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, mira, ya me di cuenta que hay 2.899 personajes, ya me di cuenta que el señor para
solamente si quisiera corregir las comas se demoraría 5 años, ¿no? O sea, imagínate, y no lo voy a leer, ¿no? Nunca lo he leído ni lo leeré. Entonces es como variable, ¿no? Y hay autores, pues, que sí son autores lectores. Y siento yo que a medida que pasa el tiempo, cada vez escribo más y leo menos. Que eso, pero no lo tomen como una pedantería, y es que claro, como es tan importante lo que escribo, ¿para qué voy a leer esas cosas? No. Es que, no sé, es como una especie como de culpa, ¿no? Como que de alguna manera el tiempo que es una estupidez, o sea, no crean que es así como que lo estoy reivindicando, sino estoy contando lo que sucede, ¿no? Que es que el tiempo que dedico a la lectura es el tiempo que le estoy quitando a la escritura, que al mismo tiempo es absurdo porque tampoco tiene ningún sentido escribir, o sea, no sé, es como bastante raro, pero me he convertido en una suerte de especialista en primeras páginas. Entonces yo por una primera página puedo saber muy bien cómo, si realmente está bien hecho un libro o no. Bueno, pues voy a agradecer muchísimo a Mario Bellatín haber aceptado esa charla y este paseo en pues la escritura, lectura, contacto con la escritura y la literatura. Me imagino que varios de ustedes quisieran quizás hacer una pregunta. Tenemos micrófono, creo, si nos siguen, todavía hacen eso. Creo que no se escucha. Pero... Bueno, ya estaba desconectado. Pues más que una pregunta, para mí fue un momento de reflexión, ¿no? Porque cuando queremos escribir o soñamos con ser escritores, pues les damos a mucha gente a leer nuestros textos, o no mucha gente, más bien a gente que creemos que tiene buen juicio ante la escritura. Y a mí algo que me prendió el foquito ahorita fue como... ¿cómo podría decirlo? Escribir no solo pensando en la idea de que debe existir el conflicto antes de concebir la novela. ¿Sí me estoy explicando? Estoy muy confusa, ¿sí? Entonces, o sea, y eso fue lo que ahorita caí, ¿no? De, ¿por qué pensar en el conflicto, ¿no? Cuando realmente podemos soltarnos y dejarnos llevar y después pensar y ocuparnos si es que un conflicto existe dentro de ella, ¿no? Y eso es con lo que me quedo, ¿no? Y no solamente quedarte como un buen lector, sino también como una persona que aprecia las otras artes y cómo pueden influenciarte de una manera sensitiva en tu escritura. Pero una pregunta en sí no tengo. Nada más quería comentarlo porque no me quería quedar con eso. Sí, el conflicto es encontrar a alguien que te quiera leer, ¿no? Porque yo me acuerdo que todos iban corriendo cuando era joven, no estaba en la universidad y de pronto todo el mundo así, ¿no? La chela y no sé yo, miren mi capítulo, y corrían todos. Ahorita les voy a leer el quinto comienzo que he hecho, ¿no? Entonces es como bastante, yo creo que el conflicto está ahí, ¿no? Encontrar quién, porque pues nadie quiere leer a nadie en realidad, ¿no? O sea, entonces si no, salvo que, bueno, tenga algún otro tipo de interés, entonces así, sí, yo te leo, ¿no? Encantado, ¿no? Y tampoco puedes confiar mucho en el comentario posterior, porque va a decir que es maravilloso, seguro. No, pero lo que hay que hacer es buscar una serie de elementos de seducción para que esa lectura llegue, ¿no? Para que uno pueda llegar al otro, ¿no? Para que uno pueda llegar al otro es como partir de que no nos quieren leer, entonces hay que crear una serie de elementos alrededor de la propia escritura para lograr esa seducción al lector, ¿no? Ya les voy a contar cómo hice yo para publicar mi primer libro, pero eso será otro día porque son como 5 horas. Y el conflicto, no entiendo el conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto es escribir, ¿no? Querer escribir, ese es el conflicto. O sea, el conflicto dentro de un texto. ¿Pero por qué? Pero eso es una idea totalmente arcaica. ¿Cómo que un texto, no sé,
Por ejemplo... Carver, no sé, digo, cualquier autor contemporáneo uno ve que no hay conflicto, no sé. Al contrario, uno quiere que no haya conflicto, sí, perdón. A mí algo que me decían es que tu personaje A, ¿no?, debe tener un conflicto con personaje B para que de esta manera la novela pueda llegar a tener, mantenerse exactamente y mantener al espectador o al lector en este caso atento, ¿no? Y después que haya toda esta convención de la vuelta de tuerca, una anagnórisis, con unas fórmulas como muy estrictas, ¿no? Justamente es lo que decía, ¿no? Que si tú mandas esa novela a un concurso que soy jurado es la que no va a ganar. Porque todas esas técnicas yo ya las conozco, entonces ya sé que tú hiciste, o sea, que el ángel malo te sopló, te dijo, ya es conflicto, que haya dos personajes que se junten, que haya... Claro, porque lo que vas a lograr con eso es repetir las 88,000 novelas que usaron eso. Y uno como lector, ya como, ¿no?, con ese ojo de lector, ya sabe que hay un grado de falsedad, porque está siguiendo una receta. Entonces, como que es muy rico a veces, ¿no? Es el pie de galleta María, esa de leche condensada con la galleta en el... que es un poco eso, ¿no? Yo sí, sí, está bien, pero yo sé que la receta la sacó de la lata del Nestlé, o sea... Entonces es un poco lo que me estás planteando. Y justamente eso, gracias por preguntar, porque justamente eso era lo que yo quería decir, con el hecho de que hay como ideas preconcebidas de cómo se deben hacer las cosas. Y eso se detecta. O sea, si tú mandas una novela, digo, no tú personalmente, ¿no? Pero así, respetando lo que te han dicho, dos personajes en conflicto y hay un momento de clave y el conflicto, no sé qué, pues a mí eso no me va a decir nada porque es una repetición de algo que ya estoy cansado, ¿no? Estamos cansados muchos lectores, no sé. Perdón, sí, eso era como... O sea, no hagas caso. Allá. Tenemos aquí. Hola, ahora sí, ¿verdad? Hola, Mario. Hola. Bueno, quería preguntarte, es que has mencionado constantemente el tema del pacto con el otro, ¿no? Volviste al tema muchas veces a la medida en que ibas hablando y yo me pregunto cómo entra el otro en tu cápsula de la escritura. O sea, más allá o más acá de la pulsión y del pacto. Sí, es en el segundo grado, en el segundo momento, ¿no? Cuando yo ya construyo, cuando de alguna manera hice el símil, ¿no? Con la sala de edición, etcétera, ¿no? Cuando tengo todo ese material disperso, etcétera, que ya tuvo su razón de ser, ya está escrito, para mí eso ya acabó, ¿no? Para mí ya logré sellar, logré llevar la pulsión, etcétera. Eso para mí es muerto, está acabado. Pero como quiero yo que continuar con ese mismo proceso, entonces hago una construcción que es racional y allí es donde se establece el pacto. Entonces el pacto es cuando decido, entonces ahí sí tomo decisiones muy concretas y muy racionales, ¿no? Es en la sala de edición, cuando digo, no, yo creo que este texto puede ser fragmentario, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto, que es una vez yo postulé, o me invitaron a una residencia de escritores en Nueva York, hace 10 años, algo así, ¿no? Y me invitaron, a esta residencia, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, pero ¿para qué quiero una residencia si yo escribo perfecto en mi casa, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Pero quería ir a la residencia, porque siempre quiero ir sin estar, no sé, o sea, quería ir a la residencia de escritores para ver cómo era una residencia de escritores, pero no para escribir, porque yo escribía en mi casa sin ningún problema. Entonces, me acuerdo que acepté para, no sé, por curiosidad, ¿no?
acepté, y al momento de ir ya a punto de partir dije, bueno, ¿y qué voy a escribir? ¿No? O sea, tendré que hacer algo ahí, ¿no? O sea, aparte de ir a ver cómo es una residencia de escritores. Entonces tomé un sobre con papeles, con textos míos de 10 años, ¿no? De diferencia uno de otro. Y entonces dije, voy a estar viviendo esos 2 meses en esta residencia de escritores y voy a construir con esto, que no tengo ni siquiera sé qué es. Voy a tratar de darle una unidad para hacer el pacto con el otro, y que estos textos, que ni siquiera me acuerdo ya, sean un libro, ¿no? Y así fue como surgió Flores, ¿no? Que es un buqué, ¿no? Como una especie de ramo de flores, ¿no? Y entonces yo buscaba o iba violentando los textos como estaban hechos para crear una especie de falsa o de idea, que era una retórica de unidad. Entonces eran textos que entre sí tiene entre una línea y otra hay 10 años de diferencia, etcétera, ¿no? Y con criterios se escribieron uno de otro diferentes, en momentos muy distintos, pero en ese momento de esa residencia para mí fue una sala de edición para poder construir ese pacto, ¿no? Entonces inventé eso de Gilgamesh, que este libro está escrito como el Gilgamesh, inventé lo del ramo de flores, le puse un título para justificar, puse una flor en cada texto, que de alguna manera justificara el título. O sea, todo lo hice después, no antes, como se cree que se hacen los libros, ¿no? Entonces era como remozar toda una serie de textos que estaban llamados a la nada, ¿no? Porque se podían haber quedado guardados, no tenían una lógica. Entonces allí es cuando se hace el pacto. Y en ese momento que estoy reconstruyendo o dándoles vida, por decirlo de alguna manera, o dándole unidad, mejor dicho, a esos textos dispersos, sueltos, es cuando nace ese pacto, ¿no? Porque de otra manera, pues yo seguiría escribiendo y dejando esas huellas, esos textos sin lógica, ¿no? Y pues tal vez no podría continuar escribiendo. Primero, por 2 motivos. Por uno, por externo, ¿no? Que la realidad es algo concreto, ¿no? Que tenemos que levantarnos, comer, salir, no sé, etcétera. Tenemos que vivir, ¿no? De una manera determinada, no podemos vivir en una ficción constante. Ese es uno, el lado externo, práctico de la vida, pero también interno, ¿no? Porque llega un momento también en que esa acumulación de textos hace que simbólicamente el espacio de la escritura, el espacio central de lo que uno está queriendo hacer en ese momento, esté lleno. Entonces no haya nada que llenar. Entonces eso lo quiero tener siempre vacío para que el ejercicio continúe, ¿no? Porque ya con un espacio lleno de textos sin sentido, pues no tiene ningún ya doblemente sin sentido, ¿no? Decir, bueno, ya que escribo sin sentido y encima para llenar este cúmulo de papeles que no van a ninguna parte, pues yo creo que eso también puede ir en contra de ese gran miedo que también repetí muchas veces, de que la escritura se coma a sí misma. O sea, la escritura deje de producir escritura. Mario, recuerdo tu narración con transparencias en el Festival de Poesía que te invité hace no sé cuántos años. ¿No has explorado más estas posibilidades y sobre todo en relación a publicar, aprovechando las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías en distintos soportes para poder justamente explorar lo que dijiste hace rato del texto o la escritura con, digamos, las ilustraciones o otro tipo de recursos? Esa sería una pregunta.
Dos, si nos podrías hablar de tu proyecto, aunque tú no lo llamas así, de autopublicación, de autoedición de libros numerados. Y tres, que sí nos contaras cómo fue tu edición de tu primera publicación. Sí tenemos tiempo. Bueno, sí, hay un trabajo muy extenso, yo creo que demasiado, o sea, de exploración de en un espacio paralelo al de la escritura. O sea, yo tengo muchas obras que no están publicadas, o sea, que no son con letras y papel, ¿no? O sea, muchos proyectos, ¿no? El proyecto de dobles, organicé en París un proyecto, un congreso de literatura mexicana, donde los escritores no eran los escritores sino dobles, ¿no? Entonces eran otros, así gente cualquiera, ¿no? Que habían sido entrenados por los escritores de verdad, viajaron a París, ¿no? Bajo Margot Glantz, era un estudiante, ¿no? De Derecho, Sergio Pitol era una señora, Salvador Elizondo, una pintora, etcétera, pero con las ideas reales de ellos, ¿no? Entonces eso fue un proyecto. Después también hice una obra de teatro que nunca se estrenó, ¿no? Entonces, como siempre pasa con las obras de teatro, que siempre uno se las pierde, ¿no? Entonces uno se encuentra con el director, pero fue la semana pasada, no, ya fue el estreno, ¿no? Entonces yo jugué un poco a eso y me puse de acuerdo con Luis Mario Moncada, que dirigía el Helénico, y con varios directores, con Gurrola, con Héctor Borges, ¿no? Para que todos anunciaran, cada vez que les preguntaran en la prensa lo que fuera sus proyectos, dijeran que iban a hacer Perros Héroes de Mario Bellatín, ¿no? Entonces todo el mundo, bueno, la misma obra, todo el mundo va a hacer Perros Héroes. Y Luis Mario se atrevió incluso a ponerlo en la marquesina, ¿no? Próximo estreno. Y con el crítico Obregón, Rodolfo Obregón, hizo una reseña en Proceso, ¿no? Sobre la obra. Entonces, próximo estreno, hasta que de pronto desapareció el estreno, ¿no? Entonces yo iba donde la gente, ¿y por qué no fueron? No fue la semana pasada, yo te dije, fue la semana, ay, sí, claro, perdón, que es un poco lo que parte, o sea, como que ya hay un, no es algo raro, ¿no? Pues lo que pasa, pues normalmente, ¿no? Pero era una función la semana pasada, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hice con eso, no se quedó allí, sino que hice una reconstrucción, porque a mí me parecía más interesante, que iba a ser mucho más fuerte y mucho más... Realmente las preguntas que yo me estaba haciendo iban a ser contestadas de una manera mejor, si es no tanto haciendo la obra de teatro, sino haciendo la reconstrucción de la obra de teatro. Entonces, cuando salió el libro, en Perros Héroes, yo organicé una reconstrucción de función para resarcir a todos aquellos que se perdieron la obra, ¿no? Entonces, ya que no fueron a la obra, pero entonces yo les voy a hacer, todos los que hicieron la obra se las van a contar, así como un favor especial, ¿no? Entonces el sonidista contó cómo había sido su experiencia, el escenógrafo, ¿no? Porque supuestamente había perros disecados, ¿no? Entonces empezó a contar cómo disecaban a los perros y cómo la gente cuando se morían los perros los dejaban a disecar y después nunca los iban a recoger, cosa que es verdad, ¿no? Que les da así una tristeza muy grande un perro muerto, lo disecan y después no lo van a recoger porque ya se les pasa la tristeza muy rápido, ¿no? Pero entonces cada quien contaba la experiencia y yo tenía un perro amaestrado, eso fue en el claustro de Sor Juana cuando el ex templo era ex templo, ¿no? No ahora que lo han modernizado, parece como de la catequesis del año 67, ¿no? ¿Se acuerda cuando se modernizaron los curas así con esa estética, ¿no? Pero ¿se acuerdan que era bellísimo eso, ¿no? Cuando mantenía el aura, ¿no? Del siglo XVI. Y entonces yo en ese altar tenía un perro que mataba gente, ¿no? Así un perro muy muy fiero, un border collie, no, un malinois. Y entonces cuando terminaron todos de hablar, el perro saltó encima del altar y se quedó mirando al público. Y de pronto yo había hecho un texto con Rita Guerrero y entonces era Rita hablando
contando el texto mientras el perro amenazaba al público, ¿no? Y era así, entonces eran como media hora, 20 minutos, ¿no? Y Stanislavski en pleno, porque el perro movía así la oreja, así, el movimiento mínimo, y la gente, ¿no? Esa es la teoría del mínimo movimiento, el distanciamiento, ¿no? Etcétera, todo se cumplía en perro, ¿no? Porque nunca se cumple en la vida real. O sea, si yo hubiera hecho la obra de teatro, no hubiera resultado así, ¿no? Entonces, bueno, eso, los slides que pasé en la Casa del Lago, eso comenzó cuando yo había decretado que yo escribía para no estar, ¿no? Para yo no estar, para que mis libros hablaran por mí, etcétera. Pero de pronto empezaron a invitarme así como a esa escuela de escritores, a Harvard, a Oxford, no sé, a varias universidades, ¿no? En Europa, no sé. Yo quería ir, ¿no? Yo quería ir para ver la universidad, quería estar, pero decía, pero ¿cómo voy a ir si ya dije que no quiero ir? Si quiero que abren los libros, entonces ¿cómo voy a contradecirme? Entonces lo que yo hacía era sacar diapositivas y hacer como fotos basura, ¿no? Fotos muy malas, y grabar mi voz en un cassette, ¿no? Y entonces yo llegaba a las universidades y ponía el cassette y pasaba diapositivas, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en Harvard pasando imágenes, pero yo no estaba, ¿no? O sea, porque yo no hablaba, yo ponía eso, ¿no? Y de alguna manera me inventé una teoría que era la fotografía basura como invitación para la multilectura, ¿no? Porque yo decía, si yo leo un texto sin estas fotos basura, ustedes van a tener una sola lectura, ¿no? En cambio, que yo la voy rompiendo con esas imágenes tan absurdas, porque casi todas eran de, ¿te acuerdas? Las de Casa del Lago, eran de láminas escolares, ¿no? Que las láminas es así un mundo impresionante, ¿no? Que hay todo, ¿no? Ahí. Y si no hay, lo inventas, porque si no hay por contexto, ¿no? Está todo cualquier acción humana ya tiene una lámina de, ¿cómo se llama? De las monografías famosas. Y bueno, entonces ese fue otro. Luego la cabeza de Mishima, ¿no? Entonces me fui a varios canales de televisión, Canal 22, Alons, etcétera, ¿no? En vivo. Y decía, te vamos a hacer una entrevista, Mario. Sí, pero es en vivo, por favor. Sí, en vivo, sí, confiando en mí. Entonces yo iba con el artista, con Aldo Chaparro, y entonces yo decía, ¿y sobre qué va a hablar? Sobre Mishima. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, porque es el centenario del nacimiento, no sé. Entonces, llegaba yo al canal, ¿no? Y tenían todo material de Mishima, ¿no? Así como de archivo. Y era una discusión muy seria con Aldo Chaparro, que ya lo teníamos como medio, no era armado, era como espontáneo, pero de alguna manera la base era Mishima necesita una cabeza, ¿no? Porque se le ha cortado, pues no, se cortó la cabeza a Mishima. Entonces era una discusión de cómo construirle a Mishima una cabeza, ¿no? Que de alguna manera tenía que ver con un libro, ¿no? Que tengo, que se llama la biografía ilustrada de Mishima, que es Mishima sin cabeza, sigue viviendo y curiosamente hace lo mismo que yo hago, ¿no? Se transforma como en mí, ¿no? Como raro, pero sin cabeza. No sé, fotografías, ¿no? Las fotos Velatín, ¿no? Que es como yo siento que ya la fotografía no existe, entonces de pronto yo tomo fotos con cámaras estenopeicas y de pronto dibujo la imagen estenopeica que sale con una cámara estenopeica en el minuto que dura la foto estenopeica en registrarse, ¿no? Y esas son fotos. Entonces, si tú me dices que esas no son fotos, sino que son bocetos, tú tienes que admitir que la cámara digital no es foto tampoco. Una foto digital no es foto. O sea, si tú dices que eso es un boceto, entonces una foto digital tampoco es foto. Y si admites que la foto digital no es foto, yo te digo que eso es un boceto. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces es como
ese juego que salió con los libros, en un libro fantasma que publiqué en el libro uruguayo de los muertos. Entonces hay todo un trabajo paralelo que es al que yo llamo escribir sin escribir, ¿no? Es continuar escribiendo, porque todas estas cosas que no hay tiempo, yo sé que hay tiempo, pero no hay tanto tiempo, ¿no? Porque cada una de esas acciones remite a preguntas de orden literario, ¿no? Que libro tras libro se repiten, ¿no? Y que de alguna manera hay veces que los libros no pueden dar respuestas, entonces tengo que usar una cámara de fotos o usar a personas físicas, etcétera, hacer ese tipo de cosas para encontrar respuestas que tienen que ver con la escritura, ¿no? O sea, no quiero yo decir, yo hago happenings y también hago fotos y también no, es escritura. Y estos elementos me sirven para responder a esa escritura. Hay un proyecto de hacer un libro, bueno, ya he tratado de escribirlo, porque son pues acciones efímeras, ¿no? Tú me cuentas esto del que pasó en Casa del Lago, pues ya está, ¿no? En cambio, los libros están, de alguna manera te puede volver a leerlos. Entonces hay la idea de hacer como una especie de novela gráfica con todos esas acciones que he hecho, ¿no? Que son muchísimas, ¿no? Que ahorita no sé por qué no me acuerdo de más, pero son como, no sé, 30, 40 cosas, ¿no? Que de alguna manera son como herramientas que yo voy creando para sostener mi escritura. Los 100.000 libros de Velatín, esto que es que según tú la autopublicación, surge de la pregunta de que no entiendo yo el mundo editorial, ¿no? Y tampoco tendría por qué entenderlo, porque yo soy escritor, no editor. Y entonces hice un proyecto de yo reeditarme a mí mismo, ¿no? Con las características que yo creo que debe tener un libro, no lo que piense un editor, ¿no? Porque a veces no tengo tiempo de lo que el otro piense, ¿no? De estar, ¿qué piensa un editor? No, ya yo estoy ya muy en otro momento, ¿no? Entonces, si yo por eso nunca he mandado un libro, una dictaminación, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo digo de manera pedante, sino tiene que ver con una acción, que es como publiqué mi primer libro, que es la que les voy a decir, que es impresionante como una acción que realicé el año 84 hasta ahora tiene repercusiones, ¿no? O sea, como una sola acción sigue haciendo como una especie de piedra de toque, ¿no? Y va como una onda de agua, como una bola de nieve, no sé, y ha hecho que hasta ahora yo nunca vaya a un editor, porque ya sé, aparte de lo que me van a decir, ¿no? Si yo voy a un editor, no puedo, no, es demasiado bueno para nuestra editorial, no sé, cualquier cosa, cualquier excusa que suelen darla, ¿no? Entonces yo ya sé lo que no se debe hacer, pero el hecho de tener los libros publicados surge, yo creo, en buena parte por esa acción que me atreví a realizar de cómo escribir mi primer libro. Yo tenía un texto en la universidad, ese que todos corrían, mis compañeros, así, yo les voy a leer, ¿no? Entonces, decidí publicarlo, pues tiene que ver con esto de los 100.000 libros, de alguna manera, ¿no? Entonces, no tenía dinero, etcétera, y para mí el asunto allí, en ese tiempo, era de dinero, ¿no? Creo. Y de deshacerme de ese texto, era el texto que escribí en la licenciatura, ¿no? Una novela que se llamaba porque ya me encargué de ir a las casas donde había, voy y me la robo, ¿no? Ya creo que quedan pocas en el mundo. Mujeres de Sal. Entonces lo que hice fue mandar a hacer tarjetas como de fiestas de 15 años. En los años 80, entonces todavía estaba de moda, no sé, las tarjetas con relieve dorado, ¿no? De oro, ¿no? Y decía pues ahí que el gran escritor Mario Velatín va a publicar, es un libro, es un bono de prepublicación, y que si me lo compraban iba a costar la mitad de lo que va a costar el libro.
¿no? Entonces, y de pronto fueron 10 días que yo dije, no puedo dudar en ningún momento de la acción que voy a hacer, y logré vender 800 tarjetas, ¿no? Y la gente la compraba, muchos compraban porque por sacarse de encima a mí, que yo, cómprame este bono, no, mucho trabajo, eso sí, porque no tengo el dinero, no sé, serían 20 pesos, porque también ahí también se pone en juego esa idea de que por qué los libros cuestan tanto y por qué cuesta tan poco hacerlos, ¿no? ¿Dónde se quedó el 90% de la inversión? ¿No? Porque en el autor no, al menos. ¿Quién se quedó con el dinero, no? Cuando, por los 100.000 libros de Belatín, por ejemplo, cada ejemplar me cuestan, no sé, 8 pesos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entre 8 pesos y 200, ¿dónde está quién se queda con esa diferencia, ¿no? Y en este caso también, entonces, vendí los 800 bonos, como, no sé, 20 pesos, no sé, sería como el cambio ahora, ¿no? Sería una cosa así. Me cobré derechos de autor, pagué la impresión, guardé un dinero para la presentación, y después, cuando aparecieron los libros, fui de nuevo a todos los que les había vendido los bonos estos, que no se acordaban muchos, ¿no? Ni sabían, o me habían comprado por comprarme, no sé, por lo que fuera. Y, es verdad, me decían, sí, es cierto, hay un libro, ¿no? ¿Usted qué creía? Que lo estaba, como esos que dicen, para los niños ciegos. No, sí era verdad. Y entonces jugué con ellos al juego del canje del detergente, ¿no? ¿No han visto cuando ganó una tacita de plástico, ¿no? Y cola de 1000 cuadras, ¿no? Así para recoger su tacita de plástico. Entonces fui de nuevo a todos los que tenían el bono, que se habían olvidado la mayor parte, a decirles, no, pueden ir a canjearlo tal día, en tal lugar, que es la presentación, etcétera. Entonces vendí, y eso no me daba cuenta, después me di cuenta, había logrado primero introducir 800 libros dentro de un espacio. Había logrado llenar una presentación de libros, ¿no? Que nadie va, ¿no? Presenta un libro, Pepito Pérez, pues no voy a ir, ¿no? Y también quitarle el espacio de pasividad a lo literario, ¿no? Que de pronto si un editor me hubiera publicado en esa época, con mi nombre, pues hubiera estado en una librería, para que venga un señor y diga, mira qué bonita portada. No, en cambio aquí era como hacer que la literatura, la escritura sea activa, o sea, realmente vaya, ¿no? O sea, te obligue, te molesta gastar 20 pesos en un libro. Es muy diferente a ver si es que tienes ganas de ir a la Gandhi y a ver si te gusta un libro, ¿no? Es muy diferente el proceso, ¿no? Y lo que pasaba allí era que ya se estaba creando un escritor sin que el escritor existiera, porque nadie había leído nunca una línea, ni siquiera mis amigos, porque se iban corriendo. Entonces era hacerlo todo al revés. Incluso la prensa, cuando vio todo esto, eso pasó en Perú, en Lima, ¿no? Que es una ciudad mucho más cerrada, mucho más como concéntrica, ¿no? Entonces era como un centro, es más fácil que los sucesos se conviertan en centrales, ¿no? Entonces llamó la atención a la prensa, me empezaron a hacer entrevistas, no sé, pero nadie había leído nada. Yo ahora, con un criterio performancero, hubiera hecho el libro vacío, ¿no? Hubiera hecho que para el final de la historia, cuando todo el mundo canjeara sus libros y la presentación, etcétera, abrieran y estuviera sin palabras, ¿no? Sin letras. Pero no, lo que sucedió fue que ese hecho me hizo escritor antes que al otro me hiciera escritor. Porque lo último que pasó, ya pasó la presentación, pasó la venta, cobré derechos de autor, hice todo el proceso, ya estaba, y nadie había leído una línea, que yo me imagino que ocurrió en la noche siguiente o el día siguiente de que ya se presentó el libro, de que después de que ya salió en el periódico la entrevista,
O sea, me hacían entrevistas a ciegas, porque el libro no lo habían leído, porque no se podía leer. Y ese hecho hizo que un año después otro editor me pidiera un libro y de ahí otro más. Entonces siempre me piden libros. O sea, porque ya desde un primer momento había como un acto iniciático de torcer el orden natural de las cosas, ¿no? Que es ir a pedir una lectura, pedir una comprobación, ¿cómo se llama? Cuando leen, ¿cómo se llama? Dictaminación, un dictamen, nunca. Y aparte incluso ahora, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que siguiendo ese camino, y sí, me imagino, tampoco me voy a hacer sí, por esa acción. Sí, también seguro cuando se leyó, también se encontró cosas en la escritura, ¿no? Que hicieron que eso se fortaleciera, ¿no? No creo que la acción vacía sola pudiera durar, no sé, 30 años, 25 años, no sé qué es el tiempo que pasa, ¿no? Que pasó desde ese momento. Pero actualmente, que no sé, yo creo que estoy publicado, y por favor no lo tomen así como, yo así, no. Pero yo creo que en las mejores editoriales del mundo, no sé, Gallimard, en América, en castellano, no sé, Alfaguara, Anagrama, Sexto Piso, no sé, creo que es lo mejor, ¿no? En Estados Unidos, en New Directions, no sé, bueno, etcétera. O sea, me piden libros editoriales importantes, pero yo sé que si voy a la editorial de tu primo, que queda aquí a la vuelta, me va a decir que no. O sea, ¿me explico? Entonces yo nunca voy a pedirle a un editor que me publique. Pero hay otros recursos, ¿no? Como para hacer que ese editor sea el que te lo pida. ¿No sabes cómo es ese doble juego? Entonces hay como tener como muy claro, ¿no? Cómo se mueve ese mundo editorial o esa forma de cómo piensa el otro, ¿no? Que también de alguna forma era una de las misiones, ¿no? Una de las cosas que se crearon en la escuela, que se trabajaron, ¿no? Es ese punto de el aparente misterio, ¿no? De que qué suerte que te publicaron un libro. No es ninguna suerte. O sea, detrás, o qué suerte que ganaste ese premio, o qué suerte que te pasó eso, no. Detrás o una beca, o lo que quieras, ¿no? Detrás de eso hay un pensamiento, ¿no? Hay alguien que está pensando de determinada manera, y eso creo que tiene que ver con ese pacto, ¿no? Que hace que tome tal o cual decisión y que no sea misteriosa. Sí, ¿no? Cuando yo he sido jurado de concursos, y lo he sido de concursos honestos, porque no he participado nunca de jurado en alguna editorial española, por ejemplo, ¿no? Que todos los son amañados, ¿no? Y tramposos, pero como jurados queremos que haya una buena novela, porque de alguna manera, o un texto bueno, de alguna manera te sientes como copartícipe, ¿no? De alguna manera sientes como jurado cierto orgullo, ¿no? Es decir, ¿no? A veces nos juntamos y decimos, o sea, se presentaron, no había nada que realmente nos entusiasmara lo suficiente como para pelear por un texto, como para sentirse también como parte de algo, ¿no? que te va a entusiasmar. Entonces, eso, ¿no? De que no hay misterio en esos procesos, ¿no? Si alguien te publica un libro, es porque hay tal elemento comprobable, ¿no? Que hace que se publique ese libro, o que se premie, o que se beque, o que, no sé, o que... Porque tiene que haber la posibilidad de ponerse también al otro lado, ¿no? Que de alguna manera es lo que quería hablar con eso que según dijeron que repetía mucho con eso del pacto, ¿no? Que el pacto es que hay otro que piensa de una manera determinada, ¿no? Y tenemos que estar de acuerdo. Tampoco confundamos, es que lo binario me persigue, ¿no? Tampoco confundamos que vamos a hacer algo que agrade, ¿no? No. Es como lo que yo quiero hacer, de alguna manera vamos a
pactar, vamos a negociarlo, ¿no? Para que yo me salga con la mía igual, ¿no? O sea, no es que... Porque también es, mira, la gente está pidiendo novelas de narcotraficantes del norte, yo me pongo a escribir, no, eso no. Sí. Pues muchas gracias. Mario, no sé si hay preguntas que vienen de por ahí a través de la computadora. ¿No? Bueno, entonces, pues con esas palabras vamos a agradecer mucho a Mario Bellatín haber llegado hasta aquí, a ustedes. Decirles que la próxima fecha de nuestros encuentros será a finales de agosto y ahí nos interesará hablar de circulación de textos vía revistas. Gracias a un diálogo entre una encargada de revista francesa y de un encargado de una revista mexicana. Así es que bienvenidos, tendrán la información en la página web del Museo del Chopo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Mario.